to the book of Genesis chapter 21, Hazlo y entrar al libro de Génesis capítulo 21, verse 17. versículo 17. I'm going to read you one verse. Solamente voy a dar lectura a un Matter of fact, I'm going to versículo read you half a verse. o la mitad de un versículo. Book of Genesis, El libro de Génesis chapter 21, capítulo 21, verse 17. versículo 17. The word of God is written in the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Watch. And God heard the voice of the lad. Oyó Dios la voz del muchacho. Let's go back. Vamos a regresar de nuevo. And God Y Dios heard the voice escuchó la voz of the lad. del muchacho. He didn't hear the voice of the mother. No escuchó la voz de la madre. He heard the voice of the lad. Escuchó la voz del muchacho. I want to speak to you for a few minutes Quiero hablarle por algunos momentos under the title, bajo el título, tell your neighbor, decirle a tu vecino, neighbor, I serve a God yo sirvo a un Dios that hears. que escucha. Okay. I don't know who needs to hear this, Yo no sé quién necesita escuchar esto but I serve a mismo, God pero yo sirvo a un Dios that hears. que escucha. Hears my voice. Escucha mi voz. Hears my shout. Escucha mi Hears gemido. my praise. Escucha mi Hears adoración. my mourning. Escucha I mi serve a lamento. God Yo sirvo a un that Dios hears me. me escucha. All right, have a seat. Have a seat. Tomen asiento. I'm gonna have to preach it for you so you can understand it. The Bible says, La Biblia dice, and God heard the voice of the lad. y Dios escuchó la voz del muchacho. When we read the book of Genesis, Cuando demos lectura al libro de Génesis, it is the book of beginnings. es el libro de comienzo. It is the book Es el libro that we discover en la cual podemos descubrir how God created the heavens and the earth. cómo Dios creó los cielos y la It tierra. is a book Es un libro that how God starts to create humanity. que nos enseña cómo Dios comenzó a crear la humanidad. There's 4 major events in the book of Hay Genesis. 4 eventos importantes o mayores que suceden en el libro de Génesis. Creation, La creación, the fall of man, la cuando- caída del hombre, la caída del hombre, the flood, el diluvio and the nations. y las naciones. Okay. But there's also 4 main characters in the book of Genesis. Pero también hay 4 personajes céntricos en aquel libro de You got Génesis. Abraham, Tiene a Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob and Joseph. y Josué. Okay. You might say, but what's that so important? Y a lo mejor te estás preguntando, ¿por qué es eso importante? Because when you read the book of Genesis, Porque cuando da lectura al libro de Génesis, from chapter 12 over to chapter 50, de capítulo 12 hasta el 50, we read how God starts to create a line leemos como Dios está comenzando a crear una línea called the patriarch lineage. en la cual se llama el linaje patriarca. Because these are the people Porque estos son los personas that God is going to use en la cual el Señor va a usar to bring forth his nation called para Israel. traer o a dar la luz en la nación en la cual se llama Israel. If you missed that, Si no lo captaste esa parte, I'm going to tell you again. lo voy a decir de nuevo. From chapter 12 De capítulo 12 to chapter 50, a capítulo 50, you're reading estás dando de lectura how God uses man como Dios usa al hombre to bring in a lineage para traer un linaje to bring birth to the nation of Israel. y que traiga nacimiento a una nación llamada Israel. In other words, En otras palabras, God uses man Dios utiliza al to hombre bring forth a promise. para My God. traer una promesa. So when you read the book of Genesis Entonces, cuando das lectura al libro de Génesis, from chapter 12, de capítulo 12, you read a story lees una historia of a young man de un jovencito called Ishmael. llamado Ismael. Unfortunately, we don't preach much of Ishmael Desafortunadamente no se predica mucho sobre Ismael, because Ishmael is just Ishmael. porque Ismael es, bueno, Ismael.
But can I teach you something this morning? Pero les puedo enseñar algo en esta mañana. That the name of Que Ishmael el nombre Ismael possesses a hidden gem. posee un tesoro escondido It possesses a y message posee un mensaje for those that feel like they are Ishmael. para aquellos que se sienten como Ismael. So I want to talk to the Ishmaels, not the Isaacs. Entonces ahora no quiero hablar con los Isaac, sino con los ismaelitas. Because the Isaacs, Porque los Isaacs, they know they got the promise. ellos ya saben que tiene la But I promesa. want to talk to those that are Ishmael, Pero quiero hablar con aquellos que se llaman that Ismael. don't fit in the pattern of the Que lifeline. no se encuentra que son parte del patrón de la vida. That their story Que su historia doesn't make any sense. no hace ningún clase de But I'm here sentido. to tell you, Pero estoy aquí para you're not a dejar saber misfit, que tú no es un extranjero, but you're the perfect fit for the story. sino tú cabes perfectamente a través de la historia. So let me give you a foundation. Entonces le voy a dar una fundación. The Bible says La Biblia nos dice that God calls Abram que Dios llama a Abraham to leave his country, que deje su pueblo, grab his wife que agarre su esposa and all his y possessions, todas sus posesiones and go to the land of y promise. que vaya hacia la tierra prometida. He calls Abram. Él llama a Abraham. His name is not Abraham. Aún su nombre no es Abraham, Because when God called him, his name was Abram. porque cuando el Señor lo llamó, se llamaba Abraham. And his wife's name was Sarah, Y su esposa se llama Sarai, not Sarah. no Sara. So now, oh my God, I'm going to preach it. So now Abraham has to leave his country, Entonces ahora Abraham necesita irse de su pueblo, go to the place of promise. ir al lugar de promesa. And when he gets there, Y cuando él llega, I have to remind you y something. le tengo que recordar algo, Abraham and Sarai, Abraham y Sarai they're kind of old. son un poquito ancianos. No, they're old. Son ancianos. I was trying to polish it, No, but no politics, they're old. son viejos, ancianos. Sarah has an issue. Sarai tiene una situación. She's barren. Ella es estéril. She can't give birth. No puede dar la luz. Let me go back. Déjame regresar. He atrás. calls them out of their world Él los llamó fuera de su mundo and bring them to a place of promise. para traerlo a un lugar de promesa. But he brings a woman that's barren. Pero trae a una mujer estéril. Just because you're buried in the physical El hecho que eres estéril físicamente doesn't mean you're buried in the spirit. no significa que espiritualmente es estéril. But I gotta bring you to a place of promise. Pero te tengo que traer a un lugar de Because promesa. if I allow you to get birth in your house, Porque si permito que dé a luz en tu it hogar, might kill the promise. a lo mejor va a matar la But in promesa. the place of promise, Pero en el lugar de there's promesa covering for the hay promise. cobertura para aquella promesa. So they get to the land of promise, Entonces alcanza a llegar al lugar de promesa and the Lord speaks to Adam. y el Señor le habla a Abraham, Abram. Abram, I got forgot. you. And he tells them, Y le dice, your wife, tu esposa, who's barren, en la cual es estéril, is going to give birth to a child. va a dar a luz a un hijo. Abram is 86 years old. Abraham tiene 86 años. Sarah, Sarai, tiene milla. and she's also old. They're both old. Los dos son ancianos. When you read the story, Cuando da lectura a la historia, Sarah has a handmaid, Sarai tiene una una esclava. sierva. She's Egyptian, Ella de Egipto and her name is Hagar. y su nombre es Agar. Sarah, knowing her condition, Sarai, conociendo su condición, doesn't believe that God is able. no cree en sí que Dios puede. So she tries to expedite the move of God. Entonces trata de avanzar el mover de Dios. And she tells her Y servant, le dice a su sierva, I need you to lay with my husband necesito que te acueste con mi esposo and give birth to a child. para dar la luz a un hijo.
The Bible says La Biblia dice that when Hagar was pregnant, que cuando Agar estaba encinta, the Lord sent an angel to speak to her. el Señor le mandó a un ángel para hablarse, And para hablar told con ella her- y le dijo, The child that you're gonna give birth to, el hijo en la cual vas a dar la luz, you will name him Ishmael. lo va a llamar Ismael. Okay. So Ishmael is born. Entonces Ismael nació. 14 years later, 14 años después, Abram is 100 years old. Abraham tenía 100 años. He lays down with his wife Se Sarai, acuesta con su esposa Sarai and all of suddenly y de repente she's pregnant with Isaac. está a luz con Isaac. For those who have a high number of age, Para aquellos que tienen una alta cantidad de edad, todavía hay esperanza. there's still hope. Preach, pastor. They're like, Ishmael is the firstborn. Ismael es el primogénito. Isaac Isaac is the child of es promise. el hijo de promesa. Ishmael Ismael is the son of sin. aún es el hijo de pecado. The Bible says, La Biblia nos dice, when you read the book of Genesis, cuando da lectura al libro de Génesis, that Sarai que Sarai becomes displeased and angry with Hagar. como que se enoja con Agar. Because now Porque ahora she has her child. ella tiene su hijo. But there's a conversion, Pero hay a transition, una transición. una convención. Hay un cambio, Ujú. una transición. Transition, there's a change. Because when God spoke to Abram, Porque cuando Dios habló con Abraham, he tells him, Él le dice, you're going to be a father of multitudes. va a ser un padre de multitudes. So I'm going to change your name from Abram to Abraham. Entonces voy a cambiar tu nombre de Abraham a Abraham And from Sarah to y Sarai. de Sarai a Sara. That means Eso God is significa changing not only his name, Dios no solamente está cambiando su nombre, but he changes legacy. pero cambia su legado. Who am I talking to? ¿A quién le estoy hablando? Just because you were born from one family El hecho que tú naciste de una familia and your family's all messed up, y tu familia está hecho un revolú, when you meet God, pero cuando te conoces a Dios, not only does he change your name, no solamente cambia tu he nombre, changes your legacy. Él cambia tu legado. Just because El hecho you were born into a family of alcoholics que naciste a una familia de alcohólicos doesn't mean no significa that you are an alcoholic. que eres alcohólico. The Bible La says, Biblia nos dice I am a royal priesthood. que soy un real I'm the sacerdote, head soy la cabeza and never the y tail. nunca la cola. Okay. So Entonces, now Ishmael ahora Ismael, is older than Isaac. él es mayor que Isaac. Sarah builds this like for Hagar and Ishmael. Como que Ismael y Hagar le caen mal a Sara. Can I tell you why? ¿Le puedo dejar saber el por qué? Because every time Sarah looks at Hagar and Ishmael, Porque cada vez que Sara mira a Agar y Ismael, it reminds her le recuerda a ella of the years she could not conceive. de los años en los cuales ella no pudo dar a luz. Sometimes when people look at you, Algunas veces cuando las personas te miran a ti, they're not mad at you. no están enojados contigo, They mad at what you represent. sino lo que tú representas. Because when you were nobody, Porque cuando eras un don nadie, you were okay with them. tú estabas bien con ellos. But when God used to give birth to something, Pero cuando Dios te utiliza para dar a luz a all algo, of suddenly, de repente I don't like you. no me cae bien. Because you remind me Porque tú me recuerdas of a my mí shortcomings. de lo que yo no tengo. The Bible La says Biblia me dice that she got displeased with Hagar and Ishmael. que ella se enojó con Agar y Ismael. That the Bible said that she threw Hagar, Ishmael out of the house. La Biblia nos cuenta que ella los botó a ellos de la casa. But Abraham, being the father who he is, Pero Abraham, siendo el padre en la cual él es, brought her back. la trajo de nuevo. When you get to verse 21, chapter 21, Cuando alcanza al capítulo 21, we see here vemos aquí that Ishmael
bothers Isaac. que Ismael molesta a Isaac. They're kids. Son niños. But when you have a hatred heart, Pero cuando tienen un corazón lleno de odio, when you look at people, you think you're above them. cuando tú miras a la persona, te crees más alto que ellos. You move in impulse Te mueves en impulso and you treat people with injustice. y trata a la persona injustamente. The Bible says La Biblia nos dice that Sarah tells Abraham, que Sara le dice a Abraham, mira chico, do you love me? ¿me amas? Tú me amas. You love me? Porque si tú me amas, Because if you really, really love me, tú sacas a Ismael you will remove Ishmael y a su mamá and his mother de esta tierra. from this land. The Bible says La Biblia nos dice that God intervened. que Dios intervino And the Lord told Abraham, y el Señor le dijo a Abraham, do what your wife is requesting. haz lo que tu esposa te está pidiendo. Send Hagar and Ishmael out of the house. Manda a Agar y Ismael fuera de la casa. Now, when you read the text, Ahora, cuando das lectura a los versículos, you might say a lo mejor te dice a ti that's mismo, injustice. qué injusticia. But if you serve a God Pero si sirves a un Dios that He's all knowing, que Él todo lo sabe, you know that God has a plan. tú ya sabes que el Señor tiene un plan. Sometimes Algunas veces we get upset nosotros nos molestamos when we are rejected by somebody. o nos enojamos cuando nos echan al lado. But you have to understand Pero tienes que entender that all things work together for the good of those that love the Lord. que todo obra para bien de aquellos que aman al Señor. The Lord tells El Abraham, Señor le dice a Abraham, I need you necesito to cast them out. que los eche fuera. The Bible says La Biblia nos dice Abraham gives them bread que Abraham le da pan and gives them water. y le dan agua. I'm going to say it again. Lo voy a decir de The nuevo. Bible says La Biblia dice Abraham que Abraham gave them le bread dio pan and some water. y agua. And she goes into the wilderness. Y ella va al desierto. When she gets to the wilderness, Cuando llega al desierto, the water and the bread el agua y el pan cease. dejó de ser. The text says El versículo dice in chapter 21 en capítulo 21 that Hagar brings her son que Agar trae su hijo to the shrubs in the wilderness hacia los bosques en el desierto and leaves Ishmael there y lo deja ahí to die. para que muriese. Because the resources Porque los recursos have ceased to be. han dejado de ser. Hagar can no longer take care of a child, Agar ya no puede cuidar de un niño, but she puts him underneath a tree. pero lo coloca bajo un árbol And lets him there to die y lo deja ahí para morir. because she has no more resources. Porque ya ella misma no tiene I'm going to say it for the recursos. third time. Lo voy a decir de nuevo. She has no resources, No tiene but she recursos. puts Ishmael Pero ella pone a Ismael under a tree bajo un árbol and leaves him there to die. y lo deja ahí para morir. Last week, La semana we preached antepasada about staying under the tree. predicamos sobre permanecer Tell your debajo del neighbor, árbol. Decirle a tu The vecino, best place to be el mejor lugar is estar to be under the tree. es estar bajo del árbol. The Bible says, oh my God, the Bible says La Biblia dice that Ishmael is under the tree. que Ismael se encuentra bajo del He's árbol about to die. y va a morir. And the Lord Y el Señor heard the cries of Ishmael. escuchó el gemido de Ismael. Ishmael is Ismael under the tree. está bajo del He's árbol. about to die. Él va a morir. But the Lord Pero el Señor, But the Lord pero el Señor heard escuchó the cries el gemido of Ishmael. de Ismael. Mm. Aleluya. The Lord El Señor
heard the voice escuchó la voz of the reject. del rechazado. The Lord El Señor heard the voice escuchó la of voz the one that didn't love no de more. aquel que no amaba más. The Lord El Señor heard the voice escuchó la of voz Ishmael de Ismael and his y circumstance. su circunstancia. I told you from the beginning Les dije desde el principio that his name que su nombre means something. significa Oh my algo. God. I want to preach it now. Ishmael Ismael in the Hebrew en el hebreo is a combination es una combinación of two words put de together. dos palabras unidas. When you read the word El in Hebrew, Cuando da lectura a la palabra I, it means God, significa Dios, Elohim, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, El Jehová Rapha. Dios, Jehovah Rapha. All right? It means El. Significa Él. Ishma, Ishma means significa hears. escuchar. There goes. The Acérquense. El El L in Hebrew en hebreo means God. significa Dios. Ishma Ishma means to hear. significa escuchar. What Ishmael wants to teach us, Lo que Ismael nos quiere enseñar a that you nosotros serve a God, es que sirve a un Dios that if you're a reject que si eres or rechazado you're a promised child, o es un hijo de you serve promesa, a God aún sirve a un that Dios hears your que voice. escucha tu voz. That's point number one. Eso es punto número uno. We serve a God Servimos a un Dios that has the ability que tiene la to habilidad hear us. para escucharnos. Book of Psalms 34:17. El libro de Salmos, capítulo 34, versículo 17. The righteous cry out, Clama a los justos and the Lord y hears, Jehová oye and he delivers y them los libra of all their trouble. de toda angustia. Psalm 66, Salmo 66, verse 19. versículo 19. Certainty. Más ciertamente God hears me. me escuchó Dios. He is attentive Atento a la voz to the voice of my prayers. de mi súplica. Psalms 34:18. Salmo 34, versículo The Lord is 18. close Cercano está Jehová of those brokenhearted, a los quebrantados de and he corazón saves them y salvas from a crushed spirit. a los contristos de David espíritu. said, David he dijo, inclines his ear towards Él me. inclina su oído hacia mí. I don't know if there's an Ishmael this morning. Yo no sé si se encuentra un Ismael aquí en esta I don't mañana. know where you're at. Yo no sé a dónde estás localizado, But I'm here to tell you, pero estoy aquí para dejarles saber God is near. que Dios está He's hearing cercano. your prayers. Está escuchando He tus sees your tears. oraciones, ve tus And lágrimas he shall answer your y prayers. Él va a contestar tu oración. He's under Se encuentra a debajo tree. de un árbol. He's abandoned by his father, Es abandonado de su padre, hated by his stepmother, odiado por su madrastra, left abandoned by his mother. dejado abandonado de su madre. But God is still there. Pero aún a Dios está allí. I don't know who I'm talking No to. sé con quién estoy hablando. Because sometimes Porque algunas veces we feel nos sentimos that we're so distant from God, que estamos a una distancia muy lejos de not Dios. realizing No reconociendo that he is near us. que Él está cerca. Can I put it to the Te Bible? lo puedo probar a través de las The escrituras. Bible said in the book of Isaiah La Biblia dice que en el libro de Isaías that a virgin will give birth to a son. que una virgen va a dar a luz a un hijo. His name shall Su be nombre será Emmanuel. Emmanuel. That means Eso significa the Lord is with us. Dios con nosotros. Okay. So if Isaiah's telling us Entonces, si Isaías nos deja saber that his name is Emmanuel, que su nombre es Emmanuel, which means God is with us, en la cual significa Dios con nosotros, that means in my circumstance, eso significa que en mi God circunstancia is near. Dios está He's not cerca. distant. Él no está a una distancia. Ishmael wants to tell you, Ismael te quiere dejar saber a ti. God is not far from your cry. Dios no está muy lejano de tu gemir.
He knows what your petition is. Él conoce tu petición. He knows your struggle. Él conoce tus luchas. He knows you're crying. Él sabe que estás gimiendo But por he dentro, also knows pero también sabe how to comfort your soul. cómo alentar a tu alma. But the question is, Pero la pregunta es, where is Ishmael? ¿a dónde se encuentra Ismael? The text says, El versículo dice, watch this. miren esto, He's in the wilderness. se encuentra en un desierto. Wilderness in those times En esos días atrás, el desierto were very dark. era muy oscuro. There's no flashlights. No habían flashlights, There's no light poles. no hay posto de luz. He is so vulnerable Él es tan vulnerable that he is at the reach of predators. que él está al alcance de peligro. He's in a wilderness. Se encuentra en un desierto. The air is dry El aire está muy seco and he's under a tree. y se encuentra debajo de un árbol. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. He is in the wilderness, Se encuentra en el desierto, a place un lugar where your voice can never be heard, donde tu voz no es escuchada, where your location donde tu localización is hard to find. es difícil encontrar. But his name Pero su nombre is Ishmael. es Ismael. That means Eso significa God hears. Dios escucha. What Ishmael wants to teach us Lo que Ismael está tratando de enseñarnos is not that only God hears, no es solamente que el Señor te escucha, it's that God's also omnipresent, sino que Él es omnipresente, which means en la cual significa he is at every place at the same time. Él está en todo lugar a la misma vez. Get close, get close. Acérquense. That means Eso significa that where he is at, que a donde Él se encuentra it will not hinder God to reach him. no van a pedir que Dios lo alcance. That no condition, Que ninguna condición, no location, ningún lugar, and no circumstance ninguna can circunstancia hinder God to step in. pueden pedir que Dios se aparezca. Can I prove it to you in the Te lo Bible? puedo probar a través de las escrituras. Jonah was in the belly of a fish, Jonás se encontraba en el vientre de un pez and the Lord got to him. y el Señor aún lo alcanzó. Peter Pedro was in a prison, se encontraba en una cárcel and the Lord y el Señor got to him. aún lo alcanzó. Paul Pablo was in chains, se encontraba encadenado, but yet mas sin the embargo Lord got to him. el Señor lo alcanzó. Lazarus Lázaro was in a cave, se encontraba en una tumba dead, muerto, but the Lord pero el got to Señor him. aún lo alcanzó. I mean to tell you this morning Estoy aquí para that dejar saber God en esta is mañana all over que el your Señor está situation. por toda parte de tu situación. He's omnipresent. Él es un omnipresente. That means he's there. Eso significa que Él se encuentra ahí. No matter where you're at, No importando donde tú te God encuentres. is there. El Señor está David allí. says, David dice, if I go to the heavens, si voy hacia los cielos, you're there. tú estás If I ahí. make my bed in hell, Si hago mi cama en el infierno, you're there. aún estás God ahí. is all over the Dios place. está por todo lugar. Thinking you serve a God Porque sirves a un Dios who's omnipresent. quien es omnipresente. Ishmael wants to tell us, Ismael no quiere dejar saber, not only does God hear, no solamente que Dios me escucha, but he's there. pero Él está ahí. But watch the text. Mira el versículo, Verse 17, versículo 17, 16, 17, 18, 19. Watch. 16, 17 y 18. When the Lord tells Adam, Cuando el Señor le dice Abraham, a apologize, Abraham to cast out Hagar and Ishmael, que eche fuera a Agar y Ismael, he gives her a bag of bread Él le da pan, una funda de pan and gives her some water. y le da agua. The Bible says La Biblia dice that when they get to the wilderness, que cuando alcanza a llegar al desierto, the elements, the resources, los elementos, sus recursos ceased. dejaron de ser.
So now they have nothing to survive on. Entonces ahora no tienen nada con qué sobrevivir. While Ishmael is under the tree, A lo que Ismael se encuentra debajo de aquel árbol, the Lord speaks to Hagar el Señor le habla a Agar and tells her, y le dice a ella, pick up the child. busca a tu hijo, Wait, I'm sorry. detente He ahí. tells her, Él le dice a ella, open your eyes abre tus ojos and look at the brook. y mirar al árbol. I question the text. Yo como cuestioné al versículo, How long was Hagar, Ishmael in that wilderness? ¿cuánto tiempo estaba Agar y Ismael en ese And desierto? she never noticed the brook? Y nunca se dio de cuenta sobre aquel árbol, The brook, el agua. El agua. la agua. Okay. The brook. She never saw it. Ella nunca la vio, But when the Lord speaks, pero cuando el Señor habla tells her to open her eyes. y le dice a ella, abre los ojos, I want you to look. quiero que mires. You see that water? Mira a esa agua, That's for you. eso es para ti. You didn't get it. They got cast out of the house. Ellos fueron echados de su hogar. What Abraham gave them Lo que le dio Abraham a ellos was human resources. era recursos humanos. But what God was giving her Pero lo que Dios le estaba dando a ella was eternal resources. era recursos eternos. So what Ishmael wants to teach you, Lo que Ismael le quiere enseñar that in the midst of your es wilderness, que en medio de tu in the desierto, midst of your suffering, en medio de tu not only does sufrimiento, he hear, no solamente Él te escucha, not only is he present, no solamente Él está presente, but he's a God that provides. sino es un Dios que provee. My God. Ishmael is dying. Ismael se está muriendo. He has no water. No tiene agua, He has no bread. no tiene pan. Open your eyes Abre tus ojos and look. y mira. There's a stream of water right there. Hay agua brotando allí mismo. Let me help you. Let me help you. Déjame ayudarle. It's not a cistern. No es una cisterna, It was living water. era agua viva. Let me bring it to the Bible. Déjame traerte a la Biblia. There's a woman Hay una mujer from Samaria de Samaria who went to the en well. la cual fue al pozo. She's used to getting water Ella está acostumbrada a buscar agua from a cistern. de una cisterna. But God Pero Dios met her at her condition la alcanzó en su condición and told her, y le dijo a give me ella, something to drink. dame de beber. She's like, but you are a Jew. Ella dijo, pero tú eres judío. I'm a Yo Samaritan. soy samaritana. We don't get along. No mezclamos. And he tells her, Y él le dice a if you already ella, know who's asking si you, tú tan solo supieras quién te pide de beber, who's asking you for something to drink, quién te pide de beber, you will ask him, tú le pidieras a and he él, will give you living water. si él te da agua viva, Living water agua viva, that satisfies your que thirst. satisface tu sed. Watch the story. Watch the Mira la story. historia In the book of Isaiah, en el libro de Isaías. Christ is considered Cristo es considerado the wells of salvation. los pozos de salvación. He trying to tell Hagar, Él está tratando de decir a Agar, listen, mira, what your boo gave you, lo que te dio your boo. tu boo, Come on, baby. We Latino, boo. They all say all the same thing. El boo. There you go. What he gave you lo que él te dio a ti, can only sustain you for a period. solamente te puede sostener por un periodo de tiempo. But what I can give you Pero lo que yo te puedo dar is a ti everlasting. es eterno. I don't know who I'm talking No to. sé con quién estoy But God hablando. wants to give somebody Pero here Dios le quiere dar a a joy alguien un gozo that's everlasting. que es eterno. A peace Una paz that's everlasting. que es eterna. Strength Fortaleza that's everlasting. que es But you got to eterna. drink from the well of Pero salvation. necesitas beber del pozo de salvación. I'm ending myself. I'm going to end. Estoy finalizando. There's a nugget in the text. Hay una clave, como siempre, en los versículos. I'm going to end it quick because, Y you lo know, voy a finalizar. Porque because I don't tiene want to hambre. get my shirt all sweaty. Too late. There's a nugget in the text. Hay una clave en los versículos. In chapter 16, En capítulo 16,
when Hagar is pregnant, cuando Agar está encinta, before she gives birth, antes de dar la luz, the Lord tells her el Señor le dice a ella that her son que su hijo will be va a ser a great nation. una grande nación. But I told you in the beginning, Pero les dije que en el principio he's a product of sin. él es el producto de pecado, But his father pero su padre is the legacy of the foundation of the earth. es el legado de la fundación de naciones de So la what tierra. God promised Abraham, Entonces lo que el Señor le prometió a Abraham, whatever comes out of his loins, lo que va a salir de su linaje, has to be blessed. tiene que ser bendecido, Somebody grab that, put it in your pocket. de su simiente. Amén. Chapter 16, Capítulo 16. the Lord tells her El Señor le dice a ella, before she gives birth, antes que ella diese a luz, he's going to be a great nation. él va a ser una grande nación. Right after, Después Sarah gets upset que Sara se enoja o se and gets molesta jealous of Hagar y se pone celosa de Agar and about to kick her out, y va a botarla, the Lord reminds Hagar the promise. el Señor le recuerda a Agar la promesa. You got it. ¿Tú You lo got it. captaste? So before you give birth, Entonces, antes de dar a luz, there's a promise. hay una promesa. Before the promise is birthed out, Antes que la promesa es dado a luz I have to remind you o the promise. sale, te tengo que recordar de la promesa. But say it again. Lo voy a decir de nuevo. You pregnant Tú estás encinta before you give birth to it. y antes de dar a luz, I'm going to tell you the promise. te voy a decir la promesa. Before your enemies Y antes que tus enemigos cast you out, te echen fuera, I'm going to remind you the promise. te voy a recordar de nuevo tu promesa. Pastor, what are you trying to tell me? Pastor, ¿qué me está tratando de dejar saber? That before you go through your Que circumstance, antes de atravesar tu the Lord circunstancia, always speaks a word before the el circumstance. Señor siempre habla una palabra antes de la circunstancia. And nothing human Y nada humano, and no circumstance ninguna can circunstancia hinder the promise of God. puede impedir la promesa del Señor. What he's trying to tell Lo Hagar, que él le está tratando de dejarle saber a Agar, the promise is there. la promesa está allí. And before you get kicked out, Y antes que te echen fuera, the promise la promesa is still there. aún está allí. It was to generate faith in Hagar. Era para generar fe en Agar, But the circumstance pero la circunstancia caused Hagar distractions. causó distracciones a Agar. Don't allow your distractions No permite que tus distracciones or your situation o tus situaciones to distract God's promises. distraigan las promesas de Dios. Because when God promises, Porque cuando Dios promete, it is a yes es un sí and an amen. y amén. But this is the nugget Pero esta es la clave. right here, right here. Aquí. God had allowed rejection. Dios permitió ser rechazado. God had to allow the rejection Dios tuvo que permitir la rechaza so he can redirect Hagar and Ishmael's steps. para poder dirigir de nuevo los pasos de Agar y Ismael. Because rejection Porque el rechazo leads to redirection. llega a una dirección nueva. Rejection El rechazo leads nos lleva to redirection. a una dirección nueva. See, sometimes Algunas veces, instead of you complaining en vez de quejarte of all the doors that have been closed in your life, de todas las puertas que se han cerrado en tu vida, maybe you should give God the glory a lo mejor debiera darle a Dios toda la for gloria those closed doors that he closed in your life. por aquellas puertas en las cuales Él permitió cerrarse en tu Because vida. closed doors means Porque las puertas cerradas significa that God will open another door. que Dios va a abrir otra puerta. Maybe A lo mejor God allowed you to feel rejection Dios permitió que sentías rechazo because that was not the place for you to be born in. porque aquel lugar no fue el lugar en donde pudiese nacer. Stay right there. Ishmael Ismael will be a great nation. va a ser una grande nación. Isaac Isaac
the son of promise. el hijo de promesa. You can't have two nations in the same house. No puede tener dos naciones en el mismo hogar. So somebody Entonces alguien has to be relocated. tiene que ser trasladado. They didn't get it. No lo captaste. You're blessed, Tú eres bendecido. I'm blessed. Yo soy bendecido. but your blessing Pero tu bendición is too big es muy for the grande territory para el that territorio you're in. en la cual está So I localizado. have to cause rejection Entonces tengo que causar que seas rechazado so that I can redirect your steps. para yo pueda redirigir tus pasos. The Bible says La Biblia dice he directs the steps of the righteous. que ordena los pasos de los justos. I want to talk to Ishmael. Yo quiero hablar con Ismael. You're asking yourself, Tú te estás preguntando, why did I have to leave that church? ¿por qué tuve que irme de aquella Why did I iglesia? suffer this problem? ¿Por qué tuve que sufrir este Why I'm going problema? through this situation? ¿Por qué estoy atravesando a través de esta It's because situación? there's a promise inside of you. Es porque hay una promesa dentro de And ti. God's trying to redirect you Y Dios te está tratando de localizar so he can position you a otro lugar para in the right posicionarte en el lugar where your adecuado promise donde tu they promesa give birth to. Oh my God. pueda nacer. Watch the nugget. Watch the nugget. Mira la clave. I'm going to cause Voy a causar your own family tu propia familia to despise you. para que no te caiga bien. I'm going to cause Voy a causar for your own family que tu propia familia looks over you te miren por encima. because what I got for you, Porque lo que yo tengo para ti, they cannot see it, ellos no lo pueden ver, they cannot perceive it, no pueden percibirlo and they cannot hold it. y no pueden aguantarlo. Who am I talking to? So I have to cause pain. Entonces tengo que causar dolor. But as you're moving, Pero a lo que tú te estás moviendo, Ishmael, Ismael, I'm hearing you. te estoy escuchando. I'm with you. Estoy contigo. And I'm providing the Y resources. estoy proveyendo los recursos. Who am I talking to? ¿A quién le estoy hablando? Sometimes Algunas we veces feel nos sentimos that we're just by ourselves. que estamos solos. But God is saying, Pero el Señor está I have to diciendo, redirect you tengo que moverte, and trasladarte put you in a y wilderness. ponerte en un desierto. Why the wilderness? ¿Por qué el desierto? Because the wilderness Porque en el is desierto endless. es sin fin. In the wilderness, En el desierto you don't have fertile ground. no tienes tierra fértil. You don't got clouds to cover you. No tienes nubes para cubrirte. But you always have a tree. Pero siempre tienes un sueño. They didn't get it. In the wilderness, En el desierto when there's no water, donde no hay agua, I provide water. yo proveo agua. Let me ask you a question. Déjame preguntarte algo. When God took his people out of Egypt, Cuando Dios movió al pueblo fuera de Egipto, where did they end up for 40 years? ¿a dónde cayeron por 40 años? The wilderness. En un desierto, ¿verdad? Who knows the book of Exodus right here? ¿Quién conoce el libro de Éxodo? In the wilderness, En aquel desierto, my God, he provided a column of fire proveó columna de fuego to cover them at night. para cubrirlo de noche. In the morning, Por la mañana, he provided a cloud proveó columna de nubes so he can cover them from the sun. para cubrirlo del sol. The Bible says La Biblia dice that when they were thirsty que cuando tenían sed from a rock, de una roca, water came out of it. brotaba agua. The Bible says La Biblia dice that when they were in the desert, que cuando se encontraban en they el had desierto, lobsters, tails, and steaks every day. ellos tenían langosta y steak todos los días. But hold up, Pastor. Pero espérate, pastor, They're in the wilderness. se encuentran en el desierto. It's in the wilderness Es en aquel that God desierto wants to take you. que el Señor te quiere Because in traer. the wilderness, Porque en el desierto you're going to see vas a poder ver who is God. quién es Dios. Watch this. I'm in it right now. Miren esto y estoy finalizando. For real, for real. De verdad esta vez. When I read the story, Cuando di lectura a esta historia,
I thought about my life, yo pensé sobre mi vida, my journey mi jornada with God. con Dios. I was a youth pastor in the Bronx Yo era pastor de jóvenes en el Bronx for 3 years por 3 años in a Bronx church. en una iglesia del Bronx. For some odd reason, Por alguna razón u otra, they took me off the position me sacaron de la posición. y me dieron una patada And they kicked me and they threw me to the wilderness. y me tiraron al desierto. I was an associate pastor, Fue pastor asociado, men's director, director de hombres, de usher caballeros, director, director de ujieres, armor bearer escudero of one pastor in Brooklyn. de un pastor en Brooklyn. For some odd reason, Por alguna razón u otra, they kicked me out. quiero que vueles como alas. They kicked me out. Sorry. They kicked me out. Me echaron. The Lord sends me El Señor me manda to Long Island. a Long Island I consider Long Island my wilderness y yo considero Long Island mi desierto because nothing grows in Long Island. porque realmente nada crece en Long Island. I had to struggle for 7 years Tuve que luchar por 7 años, to try to make my church grow. tratar de hacer crecer a mi iglesia. On top of that, Encima de todo eso, I had to deal with a pandemic. tuve que lidiar con una pandemia. It was frustrating Era realmente to be frustrante in the wilderness encontrarme en el desierto and not have the resources. y no tener los recursos. Yo me sentía solo. I felt alone. Me sentí abandonado por Dios. I felt abandoned by God. Yo estaba angustiado. I was in Y anguish. yo le dije a Dios, And I told God, ¿haces algo you need to do o something renuncio? or I give up, I give in. My wilderness. Mi desierto. Yo era Ismael, I was Ishmael, que estaba muerto, who was dead, pero alguien me puso bajo un árbol. but someone placed me under a tree. Alguien me puso en sus oraciones. Someone put me in their prayers. Alguien me puso en sus peticiones. Someone put me in their Y petition. Dios se recordó de mi nombre. And God remembered my name. Y Dios me saca de mi desierto. And God removes me from my Y desert. me trae a un lugar que se llama Revive. And He brings me to a place called Revive. I don't know who got that message right there. I don't know who got that message. Yo no sé quién recibió ese But I serve a mensaje, God pero yo sirvo a that Dios. hears my cries, Escucha mi hears my petitions, escucha mis and He peticiones. answers Y Él prayers. contesta oraciones. He brings me to a place Él me trae a un lugar called que Revive, se llama Revive, where the waters bring you life, donde la agua te trae vida, where there's always a tree in Revive. donde siempre hay un árbol en Revive. There's always resources in Revive. Siempre hay recursos en Revive. You know why I can tell you that? ¿Sabes por qué puedo decir eso? Because you keep coming every Sunday. Porque tú sigues viniendo cada And every domingo. Sunday, Y cada domingo You come underneath the tree, te colocas bajo del árbol. and the Lord blesses your life. Y el Señor bendice And tu the Lord vida. gives you Y strength. el Señor te And the Lord fortalece. gives you the Y victory. te da la victoria. Because you serve a God that Porque hears. sirves a un Dios que escucha. Amen with this. Y voy a finalizar con esto. There's somebody here Hay alguien aquí that's fighting with God, que está luchando con Dios, asking God pidiéndole a Dios why they have suffered so much. por qué ha sufrido tanto. God is trying to take them out of their wilderness, Dios está tratando de sacarlo de su desierto, but they will remain in the wilderness. pero quieren permanecer en su desierto And they want to return to the house of Abraham. y quieren regresar a la casa de Abraham. The problem is El problema es that a lot of us don't want to be fatherless, que muchos de nosotros no queremos estar sin padre, but the only father you need is God. pero el único padre en la cual necesita es Dios. There is a transitioning
una transición that God is doing with somebody in this church. en la cual el Señor está haciendo con alguien de esta The iglesia. question is, Pero la pregunta es, when are you going to step out of your wilderness ¿cuándo vas a salir de tu desierto and step into your promise? y entrar a tu promesa? The text says El versículo dice that Ishmael grew up que Ismael creció and became a mighty man. y se convirtió en un hombre He fuerte. expanded so much. Él se expandió He tanto became a man of archery. que se convirtió en un hombre de archery. If you know anything about archery, Si conoce algo de archery, in order to extend, para extender there has to be resistance. necesita haber resistencia. And I feel Y yo siento that this morning, que en esta mañana God has put some people Dios ha puesto a algunas personas in a bowl. en un bowl. In the archery, hey. Archery, the bow. I don't have my phone either to Google it. I'm not in the wilderness. They got you, they got you. Watch this. Miren esto, This is from the Lord. esto de parte del Señor. God has placed you in a bowl. Dios te ha puesto en esa herramienta And He's pulling you back. y te está empujando hacia atrás. But there's some resistance. Pero hay una resistencia. But with this resistance, Pero con esta there's resistencia latitude. hay longitud, hay distancia. Because the moment He lets you go, Porque el momento en el cual Él te suelta, you're going to soar. tú vas a lanzar And you will see the glory of y God. vas a ver la gloria de Jehová. I don't know who here this morning Yo no sé quién aquí en esta wants to mañana be in the bowl quiere encontrarse en el bowl and let God just release y you dejar que el Señor te suelte and let you see what He has for your life. para que veas lo que Él tiene para con tu vida. The Bible says La Biblia dice that God is a God that hears. que el Señor es el Señor que escucha He's a God that has omnipresent. y que Él es omnipresente He's a God that provides. y es un Dios que provee. I don't know where you're at this morning. No sé a dónde te encuentras en esta I don't mañana. know your situation. Yo no conozco tu I don't situación. know your troubles. Yo no conozco tus luchas I don't know your tears. ni tus lágrimas. But you serve a God Pero tú sí ves a un Dios that hears you, que te escucha, that's there with que you, está ahí contigo and will provide for y you. va a proveer para ti. And if you need prayer, Y si necesitas la I'm oración, going to ask you le voy a pedir to come up. que venga. But when you get up here, Pero cuando llegues aquí, I want you to proclaim quiero que tú proclames that the Lord has heard your que el prayers. Señor ha escuchado tu And He oración will do y que Él va a what His hacer will wants to do in your life. lo que su voluntad quiere hacer con tu vida. Ishmael grew. Ismael creció, He became a great nation. se convirtió en una nación grande. Your promise Tu promesa needs room. necesita espacio. Your promise Tu promesa needs space. necesita espacio. This church Esta iglesia needs room. necesita espacio. This church Esta iglesia needs space necesita espacio because there's a promise porque hay una promesa over this house. sobre esta casa. This house Esta casa shall be great, va a ser grande, but you have to deal pero necesita que lidiar with the wilderness. con el desierto. God bless you. Dios le bendiga.